Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Pues aquí tenemos la transmisión especial con nuestros invitados internacionales de personajes de novela. Así que en este horario, pues esperamos que personas distintas nos acompañen porque estamos transmitiendo con nuestra invitada que se va a enlazar desde España, desde Sevilla, para esta charla tan interesante. Así que saludamos también a toda la gente hermosa de España que nos acompañe durante esta transmisión. ¿A quién de ustedes les gustan las historias de terror? Porque el día de hoy vamos a platicar con una amiga escritora de Sevilla, que tuve el privilegio de conocer en una gira por allá, por aquel hermoso país. Estoy muy contenta de recibir aquí en Personajes de Novela a mi querida María Auxilio Álvarez, a la que yo le digo cariñosamente Auxi. Auxi, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Rayo? Gracias por invitarme a tu programa. Muy contenta de volver a verte, aunque sea por este medio. Sí, yo también, estoy muy contenta. Auxi, para que te conozcan mis seguidores y para que te busquen y busquen tu obra. Aquí tengo yo tu novela que me regalaste, la del Ujú. rostro en la obra. Cuéntanos, ¿en dónde nace? ¿En qué momento te empezaste a sentir atraída por todo el rollo artístico? Porque eres una chica muy sensible que no nada más escribe, sino que también participa de la vida cultural allá en Sevilla. Cuéntanos un Ujú. poquito de ti, Auxi. Bueno, pues yo desde pequeña a mí siempre me ha gustado mucho lo que es crear historias. Yo creo que, bueno, en mi vida ha habido varios momentos que me han llevado por este camino de lo que es el arte y la literatura. Bueno, todo comenzó cuando yo era pequeña, precisamente cuando iba en la época del colegio. Aquí en nuestro barrio hubo una persona que creó una clase extraescolar que era unos cursos de cómics. Entonces muchos niños del colegio y muchas niñas nos apuntamos y él ahí empezó a enseñarnos a dibujar, a crear historias y bueno, yo ahí la verdad que fue un momento de mi vida muy, muy importante. A mí todo eso me encantaba. Y claro, pues a raíz de ahí, de eso, vamos, me llegó tanto que bueno, yo siempre supe que yo quería tirar mi carrera por ese lado. De hecho, bueno, ya con el tiempo seguí dibujando, escribiendo y cuando terminé el instituto decidí estudiar la carrera de Bellas Artes. Cuéntanos, ¿cuál fue el momento en que tú dijiste, a mí me gustaría escribir, pero me gustaría escribir historias macabras de terror? Bueno, ahí ya yo cuando empecé a escribir me tiró mucho el género de terror, porque siempre me ha gustado mucho el cine de terror y yo veía que era un género muy amplio. Encontrabas películas de terror en el que el factor protagonista era la fantasía, hay películas, por ejemplo, de terror psicológico, hay películas que son crítica social, que también están dentro del terror. De hecho, a mí, por ejemplo, me gustan mucho los autores clásicos, Edgar Allan Poe, Maupassant, y bueno, tienen relatos y tienen historias que también un componente muy fuerte es lo que es el terror psicológico. Y yo vi que ese género daba una libertad a la hora de escribir que a mí que me fascinó. Ha sido como que un camino de mucha imaginación, porque para escribir este tipo de historias tienes que tener una imaginación increíble, Auxi. Aparte de que tiene que la historia de terror, tiene que transmitir inquietud, tiene que dar también el miedo, ya menor o mayor grado, según cómo estés haciendo la historia, pero claro, también ese factor de imaginación, porque el terror siempre tiene un tema o fantástico o sobrenatural, o un factor que sí, que tienes que echarle esa imaginación para cuadrarlo en una historia que además inquiete a la persona que lo esté leyendo o incluso le haga pensar. Porque, por ejemplo, yo que escribo ficción de la vida cotidiana o a veces mezcladas con un poquito de lo histórico, pues sí hay cosas de horror, ¿verdad? También en la historia. De la, Muchas veces la realidad supera la ficción. pero a pesar de eso, es el género del terror es un género que yo admiro mucho a los colegas que trabajan ese género porque sí se requiere un plano conceptual e imaginativo que te debe empujar más allá de los límites tradicionales de lo que observas, ¿no? Y esa parte a mí me encanta. ¿Cuáles son las películas que más te han marcado a ti en este género? Las películas que tenían un personaje clave, ¿no? Por ejemplo, la película esta de Chucky, la película Viernes 13 tiene a Jason, tenemos a Freddy Krueger. Yo decía, ¿cómo el terror se materializa ahí en un personaje? A mí que me gusta mucho el terror de esos años, ¿no? Y cómo ese personaje, precisamente, estamos hablando de esa fantasía, de cómo esa película
ha cogido, ha creado un personaje mediante una fantasía y ha creado ya como iconos incluso del terror. Y a mí eso me llamó mucho la atención. Pero te voy a decir una cosa, los personajes que crean los que trabajan el género del terror, después se convierten en referentes para muchas de las personas que conocemos. Por ejemplo, hay muchas personas que de repente las ves y dices, ese parece Chucky, o ese parece, ¿no? Sí, sí. Y yo recuerdo mucho que cuando escribí el libro La vida después de mi ex, yo creo que fácil 10 personas cuando empezaban a platicarme sobre su relación de pareja, le ponían apodos al ex para ya no decir su nombre. Y como 10 me tocaron gente que me platicó su vida y que me decía, el hijo de Chucky me hizo esto, la hija de Chucky me... O sea, es divertido que al paso del tiempo esos personajes que fueron creados, o por ejemplo eso, el payaso, ¿no? Esos personajes que fueron creados para dar miedo, después ya uno les apropia, les apropia un personaje de la vida personal para referirse a ellos, porque provocaron tramos de terror, de espanto en la vida, ¿no? Entonces es un género que a mí también me gusta mucho, pero leerlo, te digo, no lo domino, no es como mi género de escritura, por eso admiro mucho a la gente como tú que lo hace. Pero cuéntanos, Auxi, ¿cuáles han sido los autores que a ti te han marcado? A mí que sobre todo me han marcado los clásicos, la verdad. Yo cuando empecé a leer a Edgar Allan Poe, a Lovecraft, a Maupassant, es que me inspiraron muchísimo. Sí, y actualmente, ¿cómo ves este género? Pues actualmente yo creo que es un género que está empezando otra vez a coger un poquito de fuerza, porque sí que es verdad que a raíz tanto de la literatura como del cine están saliendo nuevas producciones y creo que es un género que vuelve a la gente a aficionarse. Todavía hay quien dice, no, yo el terror no, pero a ver, es que ya te digo, el terror es tan amplio y hay tanto de terror que no siempre vas a coger una película o un libro de terror que te lo pases tan mal. También hay libros y películas que el terror va más allá. Mucha gente dice, no, es que a mí no me gusta espantarme, pero Claro. una vez que le dan la oportunidad al género, se dan cuenta que alrededor de esa historia hay muchas evocaciones y eufemismos y metáforas que nos trasladan a la vida cotidiana y que a veces la representación de esos seres o de esas circunstancias o de esos objetos animados que se vuelven en personajes del género, también nos llevan a explorar planos interiores y a reflexionar sobre nosotros mismos. Auxi, cuéntanos entonces, ¿cuándo es el primer momento en que dices, ya, voy a empezar a escribir? Mi primera novela no es de terror puro, digamos. De hecho, es una comedia policíaca ambientada en el siglo XIX, pero tiene sus matices de terror. ¿En dónde puede conseguir la gente las novelas? En Amazon está esta, y la segunda novela que también voy a enseñar ahora está a través de Amazon. Bueno, pues esta novela pues trata de un hombre que sin llegar a ser un detective y trata de resolver los casos que en la comisaría de su ciudad descartan los agentes, porque como son casos de carácter insólito, sobrenatural, paranormal, pues no le dan credibilidad y no quieren resolver los casos. Entonces él mismo coge y dice, bueno, pues voy como una persona sin ser detective, pues bueno, voy a resolverlos yo. Y a partir de ahí, aunque sea una comedia policíaca, pues ya empieza el tema del terror en que los casos hacen referencia pues a fantasmas, a espectros, pero esta fue mi primera novela escrita, pero fue mi segunda novela publicada. Pero mi primera novela publicada, que sí, la que tú enseñaste antes, es esta, la del rostro en el laúd. Yo me propuse hacer una novela de terror sobre un juglar. Y entonces, si vemos aquí la novela, se llama El rostro en el laúd y cuenta la leyenda de un instrumento maldito, que es el laúd, que tiene un grotesco rostro en su interior. Como podemos ver aquí en la portada, se ve así como el rostro. La novela que hicieron una presentación increíble, ¿no? Fuera de serie. Sí, sí, sí. Tuvimos una presentación muy buena que fue organizada por la Cabina de Nemo, aquí en Sevilla, en la que, bueno, yo construí el laúd de verdad, sí, o sea, en madera, y la llevé allí. Tengo por aquí la foto, está puesto en mi blog, también, por si lo queréis ver. Yo tengo un blog que es auxilili.blogspot.com, que yo ahí voy publicando relatos, microrelatos, voy hablando sobre mis novelas. También tengo ahí publicados una cosa también muy importante dentro de mi obra, que son las ficciones sonoras, los audiorelatos de terror. Que bueno, pues estos son unas adaptaciones a ficciones sonoras que me hicieron en el podcast Terror y Nada Más, que yo la verdad está en mi blog, os recomiendo que lo escuchéis, porque vamos, ha hecho un trabajo magnífico.
Y entonces, pues a raíz de ahí, de poder escuchar también algunas historias mías de terror y conocerlos también a ellos. Y bueno, uno de la última ficción sonora que se ha hecho fue un relato que se llama La embarcación oxidada, que es uno de los relatos que aparece aquí en mi último libro, que se llama El décimo paciente y otras historias de terror. Antes de dormir, para que duerman tranquilos. Para que sí. Antes de dormir, con los auriculares puestos, para que lo escuchen bien. Les va a gustar, les va a gustar. ¿Qué tramas de la vida cotidiana son los que a ti te hacen detonar la imaginación para crear ambientes de terror? España, Sevilla, donde vives, o sea, ¿en dónde vas encontrando tus elementos para comenzar a crear? Pues mira, aquí en Sevilla, por ejemplo, es una ciudad, es que aquí hay una cantidad de historias paranormales, de leyendas, de casas antiguas, de este tipo de cosas que en realidad escuchas historias y además alimenta la imaginación, ¿eh? Que en un día cotidiano, ¿cuál es tu disciplina para escribir? Porque eso nos preguntan mucho a los escritores. ¿Tienes una rutina? Sí, yo siempre suelo coger un horario muy parecido. Lo que pasa es que eso, tú lo habrás visto, a ti te pasará que aunque tú tengas ese horario y te pones a escribir, luego sale y la cabeza sigue dando vueltas y te siguen viniendo ideas, te siguen viniendo. Y claro, pues al final casi que está casi todo el día, entre una cosa y otra, nada más que dándole vueltas a la historia. Sí, ese es un proceso que se disfruta mucho. Cuando por donde vas y por donde pasas, tus personajes van contigo, de Sí, repente ves algo y dices, ahí puede ser una escena, o recuerdas algo y dices, ah, eso también. es Cuéntanos apasionante. de la parte del dibujo, Ausi. También esa es una ventaja para ti porque puedes hacer las portadas como tú lo quieres y con lo que tú deseas transmitir en tus libros. Sí, para mí era muy importante participar en la portada de la novela, o sea, hacerla yo misma incluso, porque de los dos primeros libros, sí, la siguiente, la del último libro sí fue a cargo de la editorial, pero me gustó tanto la portada vamos, me encantó cómo la hicieron, digo, estupendo. De los otros dos libros sí hice yo las portadas. Te voy a hacer algunos comentarios que están aquí, te los voy a leer. Aquí dice Ana Molina, a mí me encantan las historias de terror, muchas felicidades. Dice Ana Molina, felicidades, Lulú Camacho. Saludos cordiales, felicidades. Mi querido Oscar de la Torre manda saludos desde Guadalajara, Jalisco. Vladimir Orellana, aquí está, desde Chile, manda saludos. Te voy a pasar los datos de Ausi, Vladimir, para que la entrevistes y que la gente de Chile conozca su trabajo. Carmen Rodríguez, te manda saludos desde Sevilla. Abrazos a la gente hermosa sevillana. Qué a gusto la pasé y qué rico comí. Nicolás Álvarez te manda saludos, Sausi, desde Sevilla. Gran escritora, así es. Nuestro querido colega, escritor Félix Cardoso. Saludos, gracias por estarnos escuchando. A mi querida Cita, buenas tardes, saludos, gracias por acompañarnos. Saludos a Guadalajara, Celaya, Guanajuato. Gracias, gente bonita de Celaya, por escucharnos. Al Estado de México. Lola Butelo Mora, te manda saludos desde Sevilla. Eres una gran escritora. Qué bonito que la gente de España se esté conectando para acompañarte, Ausi. Sí. Me da muchísimo gusto. Saludos también a Valle de Santiago, aquí en Guanajuato, a Sinaloa, hasta Culiacán, Sinaloa, un abrazote. A Tijuana, donde tenemos tantos seguidores. Gracias por acompañarnos en esta transmisión del mediodía especial de personajes de novela. A ver, Ausi, ¿y a ti te ha pasado algo sobrenatural, algo de terror, algo que te haya sucedido así en primera persona? A mí no me ha pasado nada sobrenatural hasta ahora. De hecho, pero mira, sin embargo, una anécdota, cuando la Facultad de Bellas Artes de Sevilla, que es donde yo estudié, allí decían que había sucesos paranormales. En México se dice que se te sube el muerto, que es cuando estás dormida y empiezas a sentir una presencia o empiezas a sentir a alguien respirando o escuchas algo, te quieres despertar y no puedes, como si alguien te estuviera aplastando en la cama y no puedes ni despertar, ni moverte, ni nada. A mí me pasó en un hotel de Guanajuato,
Y es una ciudad colonial con una historia que, bueno, tiene siglos. Entonces hay casas que en su mayoría son incluso consideradas testimonio, patrimonios de la humanidad por la antigüedad que tienen y lo que representan. Y en uno de esos hoteles me sucedió una noche, estaba ya dormida, empecé a escuchar como que alguien respiraba cerca de mí. Volteo, veo a mi hija, veo a mi marido, que estábamos de viaje de turistas ahí. Nada, ellos dormían y yo veía todo, pero no podía moverme, no podía levantarme, no podía respirar. Sentí un terror espantoso. Entonces yo recuerdo que mi abuelo de niña me decía que para que se fueran esos espíritus les dijera groserías, malas palabras. Entonces dije todas las que me sé, todas las que me sé y empecé a rezar después hasta que pude moverme, prendí la luz, etc. El cuento es que al día siguiente voy con el dueño del hotel y le platico, porque era amigo, era conocido, y le platico lo que me había sucedido y me dijo, ¿sabe que tengo dos perros, un Rottweiler y un Chihuahua? Y ninguno de los dos se mete a ese cuarto, siempre se quedan en la entrada, no pasan de la puerta porque no quieren entrar. Y le dije, ¿por qué no rentó esa habitación? Y nada más dijo, no, pues es que era la única libre. Hay más mensajitos que te quiero leer. Sí. Juan Zulbarán, mi querido Juan Zulbarán. Oye, Juan, cuéntanos historias de terror. Mira, Juan Zulbarán ha sido invitado de personajes de novela porque es un hombre ausí, híjole, que qué bárbaro. Él hace diario lo que a mí me da pánico, que es aventarse de aviones, es paracaidista extremo, deportista extremo, qué bárbaro. Y Juan, yo creo que puede ser un gran personaje de una novela de terror. Abrazos, Juan, dice, saludos, interesante como siempre, un abrazo, gracias por acompañarnos. Nelly Cantú, gran promotora de la lectura en el norte de nuestro país, desde la ciudad de Tijuana, le mandamos un abrazo, nos envía saludos, gracias por acompañarnos. Malena Sapiain, hasta Celaya, Guanajuato, un abrazo. Cuéntanos cuáles son tus planes, cuáles son tus próximos proyectos, platícanos qué viene en medio de esta pandemia que nos tiene a todos con movilidad reducida. Bueno, pues ahora mismo estoy terminando una novela que del género de fantasía oscura, que además esa novela quiero ilustrarla y estoy ahí ya dándole los últimos retoques y la verdad es una novela que llevo ya muchísimo tiempo trabajando en ella y estoy muy ilusionada con este nuevo proyecto. Hay una frase muy utilizada en la literatura que la comparto contigo y con los que nos escuchan, que hay escritores de brújula o escritores de mapa, ¿no? Los mapas son los que hacen pues su esquema y van trazando lo que va a ir sucediendo en sus capítulos hasta llegar a su destino. Los de brújula son los que van sintiendo y van escribiendo conforme van sintiendo. ¿Tú qué eres, más de brújula o de mapa? Bueno, a mí me gusta un término medio, me gusta tener una base sobre la que digo, a ver, la historia va a pasar esto, esto y esto, pero luego me gusta también un poco un factor como improvisación, que dentro de lo que ya tienes planeado, dejar a los personajes ahí que vivan la aventura y que si se te ocurre otra cosa sobre la marcha, o también introducirlo en la historia. Pero sí creo que siempre hay que tener, hombre, una base para apoyarte y no perderte luego de lo que de la historia inicial que tú querías contar. Completamente de acuerdo. Yo también soy más de brújula que de mapa, pero sí me gusta tener un mapita chiquito porque en el género que escribo, el final no está siempre abierto. Me refiero a que nunca visualizo el final antes, sino que voy dejando que los personajes me vayan llevando, ¿sí? Pues muchísimas gracias por haber acompañado a toda esta gente bonita que estuvo con nosotros aquí con Auxi desde Sevilla. Gracias a los que estuvieron acompañándonos. Aquí estoy viendo a personitas que quiero mucho conectadas. A mi querida Celeste Gómez, te mando un abrazote donde quiera que estés. Lola Butelo Mora, todo lo he leído y al cual mejor. Así que corran y busquen los libros de Marauxilio porque no se los pueden perder. Y vayan a su blog y escuchen sus audiorelatos. Gracias por habernos acompañado. Saludos
hasta Chillán, Chile. Te voy a conectar con Vladimir Ausi para que platiques con los chilenos y que también les hables de tus novelas, de tu literatura. Gracias por haber estado aquí. Saludos a Pachuca, una ciudad que extraño y quiero muchísimo. A Morelia, Michoacán, una ciudad preciosa. Ojalá que cuando vengas a México te demos un tour, Ausi, cuando se pueda volver otra vez a cruzar el charco, como decimos. Gracias por habernos acompañado y por estar aquí con nosotros, Ausi. Le das un abrazote a toda tu familia hermosa. Muchísimas gracias por esta charla y gracias por seguir escribiendo, porque las personas que tratamos de hacer que este mundo sea un poquito mejor, siempre estaremos ocupados, ¿sí o no? Sí. Y muchas gracias por invitarme, Rayo, y a las personas que han estado ahí comentando, muchas gracias también.